Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar de muestreo por conglomerados. Este trabajo es elaborado por Lorena Reyes Henao y Alexandra Castrillón Arias. Presentado al docente Santiago Vázquez Artunduaga de Estadística 3, Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Qué es un muestreo por conglomerado? Es un procedimiento de muestreo probabilístico en el que se seleccionan aleatoriamente varios grupos, llamados conglomerados, cúmulos o áreas, conformados por elementos heterogéneos de la población, pero que tienen algo en común. A este tipo de muestreo aleatorio se le conoce también como muestreo por cúmulos o muestreo por áreas. Se utiliza cuando no se pueden estudiar todos los elementos de la población, ya que ésta es muy grande o se encuentra dispersa en un área geográfica muy extensa, por lo que los costos de la investigación serían relativamente elevados. Elementos de conglomerado. La población dentro de un grupo idealmente debería ser tan homogénea como sea posible, pero debería existir homogeneidad entre conglomerados. Cada grupo debe ser una representación a pequeña escala de la población total. Los grupos deben ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Una técnica de muestreo aleatorio se utiliza entonces en los clústeres pertinentes para elegir qué grupos incluir en el estudio. El muestreo por conglomerados. El grupo se trata como la unidad de muestreo, de modo que el muestreo sea realizado en una población de un grupo. Una motivación común del muestreo por conglomerado es reducir los costos, aumentando la eficiencia del muestreo. Tipos de muestreo por conglomerados. Muestreo por conglomerados en una etapa. Quiere decir que se realiza una sola vez. Por ejemplo, digamos que estamos interesados en el estudio de personas sin hogar que viven en refugios. Si hay 5 refugios en una ciudad, el investigador seleccionará al azar a uno de los refugios y luego incluirá en el estudio a todas las personas sin hogar que residen en el refugio seleccionado. Muestreo por conglomerado en 2 etapas. El diseño incluye todos los pasos del diseño de un muestreo por conglomerados, con una excepción del último paso. En lugar de incluir todos los elementos de los grupos seleccionados de la muestra, una muestra aleatoria se toman los elementos de cada grupo seleccionado. Muestreo por conglomerados de etapas múltiples, que consiste en la repetición de 2 pasos básicos, listado y toma de muestras. Típicamente, en cada etapa los grupos se hacen progresivamente más pequeños en tamaño, y en la última etapa se utiliza el elemento del muestreo. Los procedimientos de muestreo pueden ser diferentes en cada etapa. Una de las ventajas de aplicar muestreo por conglomerado es que es una técnica de muestreo económica, rápida y fácil. En lugar de realizar un muestreo de todo un país, como en el muestreo aleatorio simple, el investigador puede asignar sus recursos limitados a los pocos conglomerados o áreas seleccionadas aleatoriamente cuando se usan muestras por conglomerados. En relación con la primera ventaja, el investigador también puede aumentar su tamaño de la muestra con esta técnica, teniendo en cuenta que el investigador solo tendrá que tomar la muestra de una serie de áreas o conglomerados. Puede seleccionar más sujetos ya que son más accesibles. Desventajas a la hora de probar muestreo por conglomerado. De todos los diferentes tipos de muestreo probabilístico, esta técnica es la menos representativa de la población.
La tendencia de los individuos dentro de un conglomerado es tener características similares y con una muestra por conglomerados. Existe la posibilidad de que el investigador pueda tener un conglomerado sobrerepresentado o infrarrepresentado, que puede sesgar los resultados del estudio. También es una técnica de muestreo probabilístico con una posibilidad de error de muestreo alto. Esto se produce por los conglomerados limitados incluidos en la muestra, dejando una parte importante de la población sin muestrear. A continuación, les vamos a presentar un ejemplo de muestreo de conglomerados. Pero para realizarlo, debemos de tener en cuenta algunas definiciones de símbolos especiales, como lo es los siguientes. N mayúscula nos quiere indicar que es el número de conglomerados en la población. N minúscula es el número de conglomerados tomados para la muestra. MI es el número de elementos en el conglomerado I. M mayúscula es el número de elementos en la población. M barra es igual a M mayúscula dividido N mayúscula, lo cual nos quiere indicar que es el número de promedio de elementos en un conglomerado. XI es el número total de observaciones en el conglomerado I. AI es el número de observaciones con una determinada característica en el conglomerado I. Ahora vamos a realizar el ejercicio, el cual nos dice: de una población que tiene N igual a 30 conglomerados y M igual a 600 elementos, se va a tomar una muestra de 6 conglomerados. En la tabla siguiente se presentan los valores de MI, XI y AI en cada conglomerado, como podemos observar en esta tabla. Tenemos los 6 conglomerados y los valores de MI, XI y AI. Para realizar este ejercicio debemos de sacar algunos datos básicos que nos lo da el mismo ejercicio. N, que como habíamos hablado anteriormente, es el número de conglomerados en la población y nos lo da el ejercicio. Son 30 conglomerados. M mayúscula, que es el número de elementos en la población, y nos dice que es 600 elementos. N minúscula, el cual es el número de conglomerados tomados para la muestra y nos dice que son 6. Un dato también importante que debemos de tener es M barra, el cual es M dividido N mayúscula, el cual nos indica el número de promedio de elementos en un conglomerado. ¿Cómo sacamos esto? Nos dice que es 600 dividido 30 y nos da un total de 20. ¿Qué nos pide el ejercicio? 1. De estimaciones puntuales de la media, del total y de la proporción poblacionales. B. Obtenga un intervalo de confianza de aproximadamente el 95% para la media poblacional. C. Proporcione un intervalo de confianza de aproximadamente 95% para el total poblacional. D. Obtenga un intervalo de confianza de aproximadamente el 95% para la proporción poblacional.
Bueno, vamos a realizar el punto A, el cual dice que demos las estimaciones puntuales. Entonces, estimador puntual para la media poblacional. Debemos de tener en cuenta que esta es la fórmula a realizar. X barra sub C es igual a la sumatoria de XI dividido en la suma de MI. Este lo podemos sacar de MI dividido XI, y este nos da un total de 80. Para poder sacar el estimador puntual para el total poblacional, debemos de tener en cuenta esta fórmula, la cual es X barra es igual a M mayúscula por X barra sub C. En este, entonces tomamos M, que es 600, y X barra sub C nos da un total de 48.000. Seguimos con el estimador puntual para la población, para la proporción poblacional. Debemos de tener en cuenta esta fórmula. P barra sub C es igual a la sumatoria de AI dividido la sumatoria de MI. Como podemos observar, podemos ir a la sumatoria de AI dividido MI. Esto nos da un total de 0,1. A continuación, resolveremos nuestro siguiente punto, donde nos piden obtener un intervalo de confianza de aproximadamente el 95% para la media poblacional. Primero, para poder resolver este ejercicio, necesitamos el valor de nuestro error estándar, cuyo valor nos va a servir para poder hallar el intervalo de confianza. La fórmula para hallar nuestro error estándar es S de X barra sub C igual a la raíz cuadrada de N mayúscula menos N minúscula dividido N mayúscula por N minúscula por M barra al cuadrado. El resultado de esta operación nos dice que 24 es el resultado de haber restado N mayúscula menos N minúscula, y 72.000 es el resultado de nuestra multiplicación entre N mayúscula, N minúscula, M barra al cuadrado. Esta división nos dice que es 0,00033333. Ahora continuaremos resolviendo la otra parte de la multiplicación, que es sumatoria de XI menos X barra sub C por MI al cuadrado. Como vemos, al principio de nuestro ejercicio nos dieron una tabla con unos valores en donde tenemos elementos de MI, elementos de XI y elementos de AI, los cuales los vamos a reemplazar en nuestra fórmula de sumatoria. Cada XI y cada MI de la tabla los vamos a reemplazar en esta sumatoria y vamos a ir poniendo los resultados de esa operación, en donde al final cada uno de estos resultados los vamos a sumar y tendremos el valor de nuestra sumatoria. Como ya tenemos el resultado de nuestro error estándar, vamos a hallar el valor de S de X barra igual a M mayúscula por S de X barra sub C, el cual se halla
haciendo una multiplicación de lo que nos dio multiplicado por S de X barra sub C, donde vamos a hacer una multiplicación de M mayúscula por el valor de nuestro error estándar. Como ya tenemos todos los elementos para poder reemplazar en nuestra fórmula de donde vamos a sacar nuestro intervalo de confianza de la media poblacional, entonces empezaremos. La fórmula para poder hallar nuestro intervalo es S de P barra sub C igual a la raíz cuadrada de N mayúscula menos N minúscula dividido N mayúscula por N minúscula por M barra al cuadrado. La resta de N mayúscula menos N minúscula es 24. La operación de N mayúscula por N minúscula por M mayúscula M barra al cuadrado nos da 72.000. Para recordarles que cada uno de estos valores los sacamos de lo que nos dieron al principio, donde N mayúscula es igual a 30, N mayúscula igual a 600, N minúscula igual a 6. Tomaremos de nuestra tabla inicial cada uno de los elementos para hallar la sumatoria de nuestra fórmula de la media poblacional, reemplazando cada uno de los elementos que tenemos en nuestra tabla y realizando cada operación donde nos piden tomar el valor de ahí. En este caso tomaremos nuestro primer valor de ahí, luego lo vamos a restar con el resultado de P barra sub C, el cual vamos a tomar de lo que nos dio en la solución de nuestro primer ejercicio, que nos dice que P barra es igual a 0.1 multiplicado por MI. Este MI lo vamos a tomar de nuestra tabla inicial, en donde nos dice que MI, nuestro primer valor, es 35. Reemplazados cada uno de estos valores, realizaremos nuestra operación y volveremos a realizar la operación, pero con cada uno de los elementos que continúan en la tabla, hasta obtener el total de la sumatoria. Para poder realizar nuestro intervalo de confianza, vamos a tomar la fórmula que nos dice que es X barra sub C más 2 multiplicado por lo que nos dio en la fórmula de nuestro error estándar. Para poder hallar nuestro intervalo de confianza de aproximadamente un 95% de la media poblacional, debemos tomar el límite inferior por el valor de X barra sub C, que en el punto A, donde nos dio 80, lo restamos entre 2 y lo multiplicamos por el total de nuestro error estándar. En este caso, decimos que es 7,66861. Para hallar nuestro límite superior, lo que debemos hacer es tomar lo mismo de nuestro primer ejercicio, 80, nuestro X barra sub C, lo sumamos por 2, lo sumamos entre 2, le sumamos 2 y lo multiplicamos por el total de nuestro error estándar. En este caso, nos dice que es 80 más 2 por 886,150. Enter. Acá ya podemos observar que nuestro intervalo de confianza, con un error del 5%, nuestra media poblacional se encuentra en 77 y 1772,380. Ahora continuaremos con el tercer punto, donde nos piden la proporción en un intervalo de confianza de aproximadamente el 95% para el total de la población. En este caso, para poder resolver el total de la población, tenemos esta fórmula.
donde nos dice que M barra por X barra sub C debemos sumar y también lo debemos restar entre 2 multiplicado por S de X barra. Nuestro M por X barra sub C lo tenemos de la operación que realizamos al principio, donde nos dio 48.000. Para encontrar el límite superior, mismo tomamos el valor de M mayúscula por X barra sub C, el que nos dio al principio, que lo tenemos acá, nuestro 48.000, lo sumamos con 2 y lo multiplicamos por el valor que nos dio de S de X barra, que es 4.611,68. Aquí ya podemos observar que nuestro intervalo de confianza para el total de la población está entre 38.776,64 y 57.223,36. Ahora realizaremos el último punto, donde nos piden obtener un intervalo de confianza de aproximadamente el 95% para la proporción poblacional. Para poder hallar este intervalo de la proporción poblacional debemos utilizar nuestra fórmula que nos dice que es P barra sub C más o menos 2 veces S de P barra sub C. Para hallar nuestro intervalo inferior, tenemos que P barra sub C en este caso es el resultado de la operación que realizamos al principio, donde nos dio 0,1 menos 2 que nos multiplica el resultado que nos dio de S de P bar de P sub C, en este caso 0,021,10292. Ahora, para hallar nuestro límite superior, tenemos que tomamos nuevamente lo que nos dio de P barra sub C, el que nos dio al inicio de nuestro ejercicio, en este caso 0,1, y lo sumamos por 2, multiplicado por el valor que nos dio de ese P barra sub C, en este caso es 0,021,10292. En este caso ya tenemos nuestro intervalo de confianza de aproximadamente el 95%, en donde con un error del 5% tenemos que nuestro intervalo se encuentra entre 0,0578 y 0,1422 para nuestra proporción poblacional.